Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir, bien profundo en el metal español, en un nombre que retunda casi como un trueno olvidado, Banzai. Exacto. Una banda que salió del acero madrileño allá por principios de los 80. Una época, súper vibrante, casi caótica, diría yo, donde el heavy en España estaba buscando su identidad a puro riff y distorsión. Tenemos aquí la historia de una banda con una actitud, digamos, muy desafiante. Quizás sí quedaron un poco a la sombra de otros gigantes de la época, pero su rugido, como vamos a ver, nunca se apagó del todo. La idea hoy es desenterrar esa historia, analizar bien su sonido y entender por qué Banzai sigue siendo relevante, incluso desde las sombras. Que el tiempo y quizás, la industria misma intentaron como sepultar. Vamos a desglosar la crónica de Banzai. Sí, una banda que luchó, dejó su marca y su eco todavía resuena. Perfecto. Empecemos por el origen. Madrid 1981. ¿Cómo era esa escena? ¿Cómo aparece Banzai en ese contexto tan particular? Imagínate, Madrid post-transición, ¿no? Una ciudad hirviendo, mucha creatividad, mucha rebeldía. Estaba la movida madrileña a pleno, claro. Pero como en paralelo, en los locales de ensayo, en los bares más de barrio, se estaba cocinando una escena de rock duro y heavy metal súper potente. Era como un caldero de furia metálica, con bandas buscando su propio sonido, ¿viste? Inspirada sí por la New Wave of British Heavy Metal, pero con muchas ganas de sonar auténticas de acá. Y de ese crisol entonces emerge Banzai, impulsado, según leí, por un guitarrista ya veterano de la escena, un tal Salvador Domínguez. Absolutamente. Salvador no era ningún novato para nada, un guitarrista con una trayectoria ya impresionante para ese momento. Había estado en bandas clave del rock español, Los Pequeñiques en sus inicios, después Cerebrum y sobre todo venía de liderar Tarsen, un proyecto de hard rock muy potente, de mucha calidad. Tenía el bagaje, la técnica y la visión para armar algo nuevo y contundente. Pero no estaba solo en esa visión inicial. Hay otro nombre que llama la atención casi de inmediato: Dani Peyronel. Ahí está. Ahí es donde la historia de la Banzai toma una dimensión internacional casi desde el minuto cero, ¿no? Dani Peyronel, tecladista argentino, una figura con un currículum que, impresionante. Había tocado con gigantes del rock británico como UFO en su época dorada además, con los Heavy Metal Kids. Incluso tuvo conexiones con Papo, allá en Argentina. ¡Wow! Tener a alguien con esa experiencia en una banda española que recién empezaba, a principios de los 80s, eso debió ser algo, casi insólito. ¿Cómo impactó él en el sonido inicial de Banzai? Fue clave para diferenciarlos, totalmente. Peyronel, Snoopy, como le decían, no era un tecladista que solo acompañaba, Aportó texturas, atmósferas, un aire como progresivo que enriqueció mucho la base hard rockera y heavy que traía Domínguez. Le dio a Banzai ese toque de distinción, ¿sabes? Una capa extra de complejidad que no era tan común en el heavy español más directo de la época. Fue una inyección de pedigrí, de musicalidad, que sin duda elevó el nivel desde el vamos. Entiendo. Entonces, ¿cómo describirías ese sonido que estaban forjando? Dijiste que no era una simple copia. No, para nada. Banzai era como otra cosa. Tenían la velocidad y la agresividad que empezaba a asomar, casi coqueteando con el thrash por momentos, pero siempre con un alma muy épica, muy melódica. Había una base de hard rock súper sólida, muy setentera en el buen sentido, herencia directa de Domínguez y Peyronel, claro, y sobre eso construían himnos de heavy metal con una identidad muy, muy marcada. ¿Y las letras? ¿Qué mensaje traían?
Eran un grito, visceral. Hablaban de libertad, de la pasión por el rock and roll como forma de vida, de la velocidad, la noche. Pero también había crítica social ahí, latente. Un desafío a la mediocridad, al sistema que te quiere domesticar, digamos. Letras directas, sin filtro, que conectaban mucho con la energía rebelde de la juventud de ese momento. Hablamos de un periodo de actividad principal bastante corto, ¿no? De 1981 a 1985, un lustro más o menos. ¿Por qué tan breve al principio si parecían tener todo para triunfar? Fue un lustro de fuego y acero, sí, intenso como pocos. Lograron grabar 2 álbumes fundamentales en ese tiempo, que son la base de su legado. Pero bueno, la realidad del negocio de la música es brutal, siempre lo fue. Surgieron las típicas tensiones internas, algo muy común en bandas con personalidades fuertes y visiones artísticas potentes. Y sobre todo se toparon con un mercado español que, para mediados de los 80s, ya estaba como saturado de bandas de heavy metal. Claro, la competencia era tremenda. Estaban Barón Rojo, Obús, Ángeles del Infierno. Exacto. Hubo una explosión de bandas, ¿sí? Los sellos discográficos apostaban fuerte por el género, pero también se empezó a homogenizar un poco todo. Quizás el sonido de Banzai, con esa mezcla tan particular y ese toque más internacional, no encajaba tan fácil en el molde que buscaba el gran público o las radios de entonces. El sistema, bueno, como suele pasar, tiende a favorecer lo más predecible, y Banzai era todo menos eso. La autenticidad a veces paga un precio alto. Antes de pasar a la discografía, detengámonos un momento en los miembros clave de esa formación clásica, la que grabó esos discos tan importantes. Sí, por supuesto. Es fundamental nombrar a los guerreros de esa alineación dorada, digamos la que va más o menos del 82 al 84. Al frente, como vocalista principal en esa etapa y también en las reuniones posteriores, estaba José Antonio Manzano, el inolvidable Chino. Y aportaba Manzano. Su nombre es una leyenda en sí mismo dentro del rock español. Una voz absolutamente demoledora. Manzano tenía un registro superpotente, agudo, con un filo épico perfecto para el heavy metal, pero también con un deje rasgado muy rockero. Venía de bandas como Tigres o Emergency, y después formaría Brücke, otra bandaza. Era un frontman carismático, con una garganta privilegiada que transmitía pasión y fuerza a partes iguales. Su interpretación era totalmente clave en la identidad de Banzai. Y la base rítmica, el motor. El fundamento, el ancla, era Carlos Vázquez, Tibu, al bajo. Un bajista sólido, muy preciso, que armaba un muro sónico junto a la batería. Le daba a la banda un peso específico, una contundencia casi cercana al doom en algunos pasajes más lentos, pero sin perder agilidad en los temas rápidos. Era el motor rítmico que sostenía toda la complejidad de las guitarras y teclados. Ya mencionamos a Peyronel en los teclados en esa primera etapa crucial, 82-83. ¿Y la batería? ¿Quién marcaba el pulso? Ahí hubo algo de rotación, pero el fundamental para el sonido clásico fue Larry Martin Jr. Al principio estuvo Enrique Ballesteros, quizás con un estilo más directo, directo. Pero Martin, que grabó los discos clave, aportó una pegada demoledora, mucha técnica y precisión. Venía también de la escena, había tocado con Ñu, por ejemplo. Sus ritmos eran pura metralla, complejos cuando se necesitaba, pero siempre al servicio de la canción. Un batería de altísimo nivel, sin duda. Entonces, Salvador Domínguez en guitarra, Manzano en voz, Tibuy al bajo, Peyronel en teclados y Larry Martin en batería. Una alineación de lujo, realmente. sin duda alguna, músicos con un talento y una experiencia tremendos, y una química especial que quedó grabada a fuego en esos discos. Pero la historia no termina ahí, en 1985. Mencionaste antes que hubo intentos de mantener viva la llama. Sí, la separación inicial no fue un cierre definitivo, digamos. Hubo un concierto aislado en 1987, casi como un espejismo para los fans más fieles. Y luego, mucho tiempo después, ya en el siglo XXI, hubo un regreso más serio, más estructurado, principalmente entre 2010 y 2013. ¿Y qué implicó ese regreso? ¿Conciertos? ¿Material nuevo? Volvieron a los escenarios, sí. Dieron conciertos que demostraron que la energía y la calidad seguían ahí, intactas. Fue una buena oportunidad para que nuevas generaciones descubrieran su potencia en directo y para que los viejos fans revivieran la leyenda. Además, se reeditó parte de su material, poniéndolo de nuevo en circulación.
que eso siempre está bien. Con la misma formación de siempre. No exactamente igual. En esa etapa de regreso, aunque Domínguez y Manzano eran como los pilares fijos, hubo cambios. David Biosca, otro gran vocalista de la escena hard rock española, se sumó en algunos directos, a veces compartiendo el micro con Manzano, y Nico Martínez, un bajista muy solvente, ocupó el puesto de Tibu en algunas ocasiones. La formación fue mutando, pero el espíritu de Banzai, esa mezcla de potencia y melodía, seguía ahí. Demostraron que la llama, aunque intermitente, no se había apagado del todo. Hablemos ahora de ese arsenal sonoro que nos dejaron. Mencionas 2 álbumes clave. ¿Cuáles son y qué representan exactamente? Su producción de estudio clásica es, como decíamos, escasa pero letal. 2 artefactos sonoros que hoy son auténticas reliquias muy buscadas. El primer golpe fue su álbum debut, el homónimo, Banzai, que salió en 1983. ¿Y cómo sonaba ese primer disco? ¿Qué podemos esperar? Crudo, directo a la yugular, sin concesiones. Es un disco que captura perfecto esa energía inicial. Ya se nota esa mezcla única, la potencia del heavy metal que estaban haciendo, pero con un alma profundamente rockera, ¿sabes? Con riffs pegadizos y estribillos para corear. Temas como Voy a tu ciudad o Funciona legal son pura dinamita. Himnos callejeros con guitarras afiladas y la voz desgarradora de Manzano brillando a pleno. Es un disco con urgencia, con mucha actitud. ¿Y conseguirlo hoy? ¿Es fácil? Las primeras ediciones en vinilo son piezas de colección muy buscadas. Oro negro en ferias, tiendas de segunda mano, plataformas online. Es una misión para valientes, sí, pero la recompensa sonora lo vale totalmente. Y apenas un año después, en 1984, llegó lo que muchos consideran su obra maestra, ¿no? Exacto. Duro y potente. El título ya te lo dice todo. Es una declaración de intenciones brutalmente honesta. No hay engaño. Este álbum es la destilación perfecta de su sonido, donde alcanzaron su pico máximo de cuestión, de potencia, de madurez compositiva. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué ese estatus? Es que todo está llevado a un paso más allá. Los riffs de Salvador Domínguez son más pesados, más elaborados, auténticos muros de sonido. Imagínate tanques atravesando la estepa, pero con una melodía increíble por encima. La producción es más pulida, sí, pero sin perder ni un gramo de crudeza. Las letras son más afiladas, disparando contra el sistema, la apatía, la mediocridad, y la banda suena increíblemente compacta, ajustada. Mencionaste Himnos Inmortales antes. La noche es el ejemplo perfecto. Pura adrenalina sonora, la banda sonora ideal para quemar asfalto en una oída sin rumbo. Pero hay más. Duro y potente la canción. No pierdas el tren. Cada tema es una pieza esencial del heavy metal hecho en España. Es un disco que resiste el paso del tiempo de una manera asombrosa, un pilar fundamental del género en nuestro idioma. Sin embargo, después de este pico creativo, vino la separación y ese intento posterior de mirar hacia afuera. Hablas de Alive and Screaming. Sí, fue un movimiento curioso y, viéndolo ahora, quizás algo tardío y un poco desafortunado. En 1988, ya con la banda disuelta, se publicó Alive and Screaming. Era básicamente una regrabación del álbum Duro y Potente, pero con las letras cantadas en inglés por Manzano. La intención era clara: conquistar el mercado internacional. Esa era la idea, sí. Exportar esa potencia e intentar abrirse camino en el competitivo mercado anglosajón. La intención era buena, y la calidad musical estaba ahí, ¿eh? Manzano demostró que podía cantar en inglés con la misma garra. Pero llegó tarde. La banda ya no existía como tal para promocionarlo. El sonido heavy de mediados de los 80s ya estaba cambiando en el panorama internacional, y el disco quedó prácticamente perdido. Una nota al pie. Una verdadera pena, la verdad. Una ironía amarga del destino musical. Más allá de estos 2 pilares y el intento fallido en inglés, ¿hay algo más en su discografía oficial? Como Piratas, que capturan la energía de la banda en su regreso. Algunas ediciones de 2012, por ejemplo, muestran a Domínguez, Manzano y a veces Biosca manteniendo viva la llama en directo. Pero bueno, no llegaron a grabar un nuevo álbum de estudio completo con material inédito en esa etapa. Entonces, para quien quiere escuchar a Banzai hoy, ¿cuál es la mejor vía? ¿Buscar esos vinilos o hay alternativas? Bueno,
La búsqueda de los vinilos originales es la aventura arqueológica para los puristas, claro. Pero afortunadamente existen reediciones en CD que han hecho un buen trabajo recuperando estos discos. Sellos especializados como Rockadrome, entre otros, han reeditado tanto el debut como Duro y Potente, a veces incluso con bonus tracks. Es la forma más accesible hoy en día de revivir la potencia de Banzai en formato digital o CD y apreciar su sonido con buena calidad. Llegamos entonces a la pregunta clave, la que ha estado flotando en toda esta charla. En un panorama musical tan saturado, con algoritmos que dictan tendencias, ¿por qué es importante desenterrar a Banzai hoy? ¿Por qué dedicarle tiempo a una banda que, al final, no alcanzó la fama masiva de otros contemporáneos? Precisamente por eso. Porque no fueron un producto masivo, porque se mantuvieron fieles a una visión, aunque eso les costara llenar estadios durante décadas. Su relativa oscuridad no es una debilidad, es la prueba de su integridad, su maldita fortaleza. El mainstream y los algoritmos tienden a sepultar lo auténtico, lo que se sale de la norma, bajo toneladas de productos prefabricados. Rescatar a Banzai es casi un acto de justicia musical. Entonces, su valor va mucho más allá de la nostalgia, ¿verdad? Absolutamente. Escuchar a Banzai hoy no es un simple viaje a los 80s. Es conectar con la memoria viva de un heavy metal español que se negó a venderse, que luchó por forjar una identidad propia sin complejos. Ellos demostraron que se podía fusionar la distorsión más potente, la herencia del hard rock internacional, con un cierto sabor propio, con una actitud latina inconfundible. Crearon un sonido único, de verdad. Y dejaron una influencia real, aunque no fuera tan visible. Su influencia es más subterránea, pero innegable. Dejaron una marca en muchas bandas posteriores, tanto en España como, y esto es importante, al otro lado del Atlántico. En Latinoamérica, ese espíritu rebelde, esa combinación de potencia técnica y melodía con raíz, resonó con fuerza en escenas locales, que también buscaban su propia voz dentro del rock duro. Fueron una inspiración para músicos que valoraban la autenticidad y la calidad por encima del éxito fácil. ¿Representan entonces una forma de resistencia, casi? Exacto. Banzai encarna la resistencia, la lucha desde la trinchera underground contra las modas impuestas por la industria, contra la tendencia a domesticar el rock para hacerlo más digerible. Si el sistema, si el olvido intencionado los quiso borrar, nosotros, como oyentes críticos, tenemos casi la obligación de gritarlos más fuerte, de reivindicar su espacio. ¿Y dónde reside su legado hoy en día? ¿En qué se concreta? Su legado no está en las listas de éxitos de ayer ni de hoy, eso está claro. Reside en esos vinilos gastados que giran en los tocadiscos de fanáticos devotos que saben apreciar la calidad y la historia. Reside en los foros de coleccionistas donde se comparten anécdotas y grabaciones raras como si fueran tesoros. Y reside, sobre todo, en el ADN de incontables bandas que, aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen luchando por mantener un sonido pesado, auténtico y sin concesiones, inspiradas por pioneros como ellos que se atrevieron a ser diferentes. Banzai. Un rugido que, como hemos visto, se negó a morir del todo. Un capítulo esencial, brutal y, sí, a menudo ignorado del metal en español. Queda claro que merece, que exige, ser escuchado a todo volumen. Tal vez no conquistaron el mundo como quizás soñaron en aquellos locales de ensayo madrileños, quién sabe, pero las cicatrices que dejaron en la historia del rock duro de habla hispana son profundas, imborrables. Y esas cicatrices no son signo de derrota, son medallas de honor ganadas en el fragor de la batalla musical. Y tras este recorrido intenso, queda una pregunta flotando en el aire, un aire cargado de distorsión. ¿Cuántas otras bandas como Banzai, con historias igual de potentes y legados igual de valiosos, yacen olvidadas en las catacumbas del tiempo, esperando ser redescubiertas por oídos inquietos? Este ha sido un descenso a las raíces más crudas y auténticas del metal. Si estas historias brutales resuenan, si hay interés en seguir desenterrando leyendas olvidadas y titanes ocultos, bueno, la invitación está hecha. Queremos saber, ¿conocían a Banzai? ¿Qué canción les impactó más? ¿Qué otros nombres olvidados creen que merecen ser rescatados de las sombras? Comenten abajo. Apoyen este espacio si valoran estas exploraciones. Compartan este grito de resistencia musical.
Porque mientras una guitarra eléctrica distorsione con furia y pasión en cualquier rincón del planeta, la trinchera del metal, la del rock auténtico, seguirá resistiendo.